Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Amigos, arrancamos con nuestro segmento de entrevistas y para ello saludamos de inmediato a Pamela León. Ella es analista política, nos acompaña vía telemática desde la ciudad de Guayaquil. Pamela, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Les saluda Belkis Sánchez. Qué gusto, Belkis. Buenos días a WQ Radio y a toda su audiencia. Gracias por la invitación. MQ Radio, Pamela. MQ Radio, disculpe. Gracias por aceptar esta entrevista para hablar sobre diversos temas de la coyuntura y quisiera arrancar por lo que tenemos más inminente, que será el inicio de este nuevo periodo presidencial, porque arranca este quinto mes del año, en 23 días será justamente la posesión del presidente reelecto en este caso, y de aquí en más, ¿cómo se mira el panorama? ¿Qué fue lo que nos dejó en términos generales esta elección presidencial y cómo iniciamos estos 4 años de gobierno? Bueno, Belkis, partiendo de este tema que comentas, parecería abstracto hablar en este momento ya de las elecciones. De hecho, ayer Javier Rodríguez, que es un sociólogo, analista electoral también, sacó unas nuevas mediciones, más que mediciones, nuevas conclusiones sobre esta dispersión, o más que dispersión, este tránsito de votos en la Sierra Centro, ¿no? Entonces, parecería ya caduco hablar de las elecciones, pero no lo es. Realmente, Ecuador es un país absolutamente coyunturalista, en donde, por ejemplo, las conclusiones se basan específicamente en el momento político y no en la estructura política, y creo que eso, en efecto, es un problema que venimos arrastrando no necesariamente ahora. Lo que tú comentas, yo creo que es importante recordar dos temas. El hecho de que en la segunda vuelta hayan habido 11,8% de votos de distancia, me parece que ese es el porcentaje, no quiere decir que no estemos polarizados. La polarización no existe netamente en espacios de elegibilidad, sino también en cómo esos afectos empiezan a constituir una idea de sociedad. Entonces, nosotros vimos en una primera vuelta un comportamiento que puede tal vez leerse desde esta hipótesis. Eh, Al ser los 14 candidatos, al reunir una suma de 11,3% y al tener una diferencia en segunda vuelta, los dos principales similar, no digo que así sea, pero posiblemente, dado el contexto de volatilidad que existe y que sigue existiendo en esta elección y que denomina de alguna manera a la sociedad, podría ser que esos porcentajes hayan indicado que tenían a Novoa como segunda opción. Pero eso no necesariamente nos habla de una foto, sino más bien de una situación que creo que es importante estudiar. El gobernante actualmente tiene una situación compleja en el sentido de que hubo en una primera opción un 11% o ya sumando el indeciso, el blanco, el nulo, más del 20% que no le votó. Entonces, y un 44% que tampoco le votó. Entonces sí hay una, una cuestión para observar, porque no necesariamente estamos hablando de una popularidad abrumadora Correcto. y no hay que confundir victoria electoral con popularidad. Esos datos y esas variables no son extrapolables. Entonces, podría estar gobernando, sí, un país que sigue polarizado, pero además con fidelidades bien cortoplacistas por su contexto volátil. Justamente por eso yo en una entrevista anterior preguntaba a un invitado, ¿el electorado votó por un proyecto político como tal, refiriéndome en este caso al candidato, a la candidatura del presidente Noboa, o por qué votó? ¿O votó por no decantarse por esta otra opción que de alguna manera ha sido quizás satanizada, no sé, por utilizar un término? Bueno, yo no me atrevería a hacer conclusiones por dos razones. Creo que eso sí es importante que lo exijamos incluso como ciudadanos y también como gremios, incluso el periodismo, a, digamos, a continuar con estos estudios postelectorales para en efecto poder estudiar un poco la forma en la que ese comportamiento electoral se puede estar consolidando. Pero más allá de eso, yo creo, y esto también sí es una hipótesis porque es desde el lugar en el que podemos hablar, eh, parecería, y así es como lo entiendo yo,
digamos, este contexto electoral no fue realmente entre dos opositores contrarios, sino más bien entre un proyecto, y no necesariamente un proyecto político, sino un proyecto de continuidad estatal, con todo lo que esos imaginarios pueden representar, versus una propuesta que buscaba restaurarse simbólicamente de ese correísmo post-Correa. Lo lograron o no, eso ya podría ser motivo de otro análisis, pero se agota digamos, ese margen para la intermediación política por fuera de ese clivaje. Se generó esta discusión compleja, además de que en este momento el poder, digamos, el ostentar el poder estatal, ya era un instrumento real en juego, o sea, no necesariamente entraban solo en una narrativa electoral, sino en unas condiciones materiales de competencia. Entonces, partiendo de allí, Belkis, considero que el votante en esta ocasión, al no tener, digamos, un espacio de sostenimiento conjunto, por ejemplo, en el 2023 tuvimos un escenario completamente distinto al de ahora, en donde habían candidaturas que sumaban al menos un poco más del 10%, entre todas sumaban más del 40%, no así 11% como lo vimos en esta elección, lo cual es decadente para las terceras fuerzas que claramente no han logrado representar una tercera vía por sus condiciones marginales de votación. Y en ese sentido, parecería más que tenemos un votante claramente volátil, pero tal vez incluso más pragmático ante ese colapso simbólico. Ya no está tan guiado posiblemente, estoy hablando de la posibilidad, de las lealtades ideológicas, sino desde esas urgencias materiales. Entonces, esto necesariamente genera un votante mucho más utilitario, no vota por una promesa de futuro, sino tal vez por una expectativa de resolución temprana. Por ejemplo, cómo ir a la tienda del barrio se convierte en un acto de riesgo en ciertos sectores, sobre todo de la costa rural. Correcto. Una convivencia en supervivencia. Entonces, esas situaciones colocan a esa condición utilitaria del voto en una situación un poco al margen de lo ideológico. Ahora bien, Pamela, he querido empezar este diálogo por este análisis en macro, si se quiere, respecto de lo que nos dejaron estas elecciones para aterrizar en otro aspecto que está prácticamente en ciernes y tiene que ver con el proceso de revocatoria de mandato al alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Es un proceso que se ha iniciado, que ha sido, por un lado, cuestionado por aquellos aspectos que se venden detrás de este proceso de revocatoria. ¿A qué me refiero? No se le cuestiona al alcalde como tal por su gestión, sino por el hecho de la sanción que ya se le impuso por parte del Tribunal Contencioso Electoral por haber cometido supuestamente una infracción electoral, y a través de eso se busca impulsar este proceso de revocatoria, más o menos. ¿Por qué quiero ligar esto con lo otro? Quiero entender cómo puede incidir este resultado electoral en este proceso que ahora mismo se sigue aquí en la capital. Bueno, Belkis, primero me parece, digamos, bastante prudente que nosotros hayamos hecho todo este recorrido contextual para poder hilarlo y no hablarlo desde la coyuntura. Y es que tiene relación. Nosotros tenemos que recurrir principalmente a los conceptos. Como ya hemos tenido previamente un encuentro, sabrás que yo no opino, a mí me gusta analizar. Y lo hago a través de conceptos y teorías. Esteban Levitsky y Lucan Way son unos politólogos bastante renombrados y conocidos. Ellos hablan del autoritarismo competitivo y un poco esbozan esta idea de el uso de la institucionalidad. Voy a tratar de decirlo de manera muy sucinta. El uso de la institucionalidad funcional para generar oportunidades digamos, de discrecionalidad al poder de turno. ¿Ok? Entonces, en ese sentido creo que habría que analizarlo desde esa forma. No es la primera vez que se genera esta petitoria de revocatoria del mandato por el señor Marroquín, creo que es la segunda. Y a mí lo que me preocupa es que los instrumentos de participación ciudadana puedan ser lesionados para generar una visión politizada de los mismos. Es decir, esto está en la Constitución, en el Código de la Democracia, también está en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Lo que lo hace un instrumento legítimo, que no Por está en supuesto. discusión. Correcto. Entonces, en el momento de que es un instrumento legítimo, pero posiblemente, y espero que no sea así,
este uso de estos instrumentos legítimos amparados en tres cuerpos legales de distintas jerarquías, si es que son usados de manera politizada, no solamente que lesionan el espíritu de estos instrumentos, sino que también sigue acentuando la falta de confianza que existe en la ciudadanía por parte de las instituciones democráticas, que ya, según el último barómetro, es menos del 10%. O sea, ¿de qué manera se están utilizando estos elementos? Si lo analizamos, representa un compromiso directo con la democracia participativa, no es menor, es una forma de exigir cuentas. Y esto se introdujo creo que en la Constitución del 98. Entonces, no es solo un mecanismo para corregir esa falta de cumplimiento de una gestión pública, sino un recordatorio constante de que el verdadero poder reside en la ciudadanía, pero ojalá y así sea que se genere de esa forma. Recordemos, y esto es un dato curioso, cómo influyó, por ejemplo, en que Arnold Schwarzenegger, cuando era gobernador de California, lo destituyeran a Davis a través de esta herramienta y finalmente eligieron a Terminator. Entonces, es un instrumento importante de participación que además consolida la idea de poder, pero cuando se politizan estas herramientas, sí que en lugar de convertirse en un mecanismo o arma de presión, de presión ciudadana, se convierte en un arma de presión política. Entonces se desvirtúa completamente. Ahora, lo que decías al inicio, he leído varios analistas y no necesariamente se puede considerar como doble sanción, porque este es un proceso distinto al sancionado previamente por el CNE, por el TCE. Entonces, no necesariamente se puede considerar como doble sanción. Ujú. Son dos procesos diferentes y no hay que olvidar que igual la revocatoria debe seguir algunos pasos para concretarse. No obstante, y de lo que hemos visto hasta el momento de este proceso, y quiero poner sobre la mesa esta pregunta que ya la hice en una entrevista anterior, ¿qué precedente se está dejando? Y yo hablaba de los cuestionamientos a propósito de este proceso de revocatoria, porque tenemos, por ejemplo, que en un primer momento el Pleno del Consejo Nacional Electoral no dio paso a este proceso y finalmente sí lo hizo así el Tribunal Contencioso Electoral, lo que ha dejado espacio para suspicacias, dudas, alrededor de cómo se ha dado trámite a este proceso de revocatoria de mandato. ¿Qué precedentes se está dejando, Pamela? Bueno, usted recordará también, Belkis, hilando el tema, porque creo que es importante verlo desde el uso de la institucionalidad para estas eh, posibles o hipotéticas discrecionalidades. Usted recordará también cómo en algún momento se pretendía aprobar la figura de candidato presidente a través de un procurador, cuando realmente no tiene la competencia de hacerlo. De haberlo hecho, incluso podía haber incurrido en juicio político. Entonces, hay un uso o hay una intención posiblemente de un uso de una institucionalidad que pueda de alguna manera conferir a pugnas políticas y electorales. Y ello, por ejemplo, usted me está hablando de esto y yo lo que pienso es un ajedrecismo conveniente para generar unos espacios de poder un poco más simbólicos que puedan aportar a ciertos objetivos que puedan llegar a ser politizantes. Eh, y esto es comparable, por ejemplo, porque no lo quisiera hablar solamente desde el tema de la revocatoria del mandato. Esto es comparable a los juicios políticos, a Ujú. los impeachment, la tan puesta de moda violencia política de género, en contextos donde, por ejemplo, la intención real no es buscar, o posiblemente no es buscar justicia o transparencia, sino interferir en el proceso democrático. ¿Y cuán grave es eso? Porque además de acentuar ese descrédito, mire cómo hace poco también en el proceso electoral, los candidatos, o la candidata que estaba relacionada con RC, o sea, era por RC, hablaba de un fraude con 7 argumentos muy poco serios, citando, por ejemplo, un informe de la OEA cuya página 49 indicaba el tema de la tinta, pero cuyo informe también concluye la transparencia del proceso, más bien habla de una discrecionalidad poco igualitaria en la competencia. Entonces, todo este tipo de interlocuciones Ujú. que se generan o se indican desde los espacios polarizantes inciden gravemente en la forma en la que entendemos no solo la democracia, sino la articulación del poder y cómo eso de alguna forma nos afecta a los ciudadanos. Entonces, hoy la revocatoria del mandato parece más un espacio de un solo interlocutor, que además ha sido bastante insistente, y que de alguna forma se relaciona también de manera muy conveniente a otro espacio de poder. Y en medio de toda esta discusión, que quizá está como elevada acá, tenemos a la ciudadanía. Tenemos a los Correcto. ciudadanos que finalmente
terminan siendo afectados porque en lo que tiene que ver puntualmente con la capital, hemos venido de periodos accidentados, de una crisis de institucionalidad, si se quiere, no se ha dado paso a la continuidad de ciertos proyectos y demás, y al final del día eso afecta a la ciudadanía. Afecta gravemente. Recuerde usted que, por ejemplo, Quito ha vivido una década de inestabilidad política muy grave, lo que ha afectado a proyectos claves como el metro, también los mecanismos constitucionales como la revocatoria del mandato deben usarse con responsabilidad porque son herramientas de legitimidad, no de revancha política. Usted recordará también estas consecuencias graves de una revocatoria pueden basarse, por ejemplo, en esa experiencia del 2021, cuando, por ejemplo, Jorge Yunda fue destituido por el Consejo Metropolitano, más allá de las razones. No quisiera hablar de eso, sino de las afectaciones que generan estos gobiernos locales que se interrumpen en general, porque ese periodo marcó posiblemente uno de los peores momentos de la ciudad, con una reducción de ¿qué? De los presupuestos participativos, de los proyectos estancados durante transiciones, y esa confianza en la gestión municipal sigue decayendo. Entonces, ¿de qué manera también se está configurando la idea de gobierno local? Usted recordará también que en 2019 también un grupo de migrantes ecuatorianos intentó revocar el mandato de Lenín Moreno sin éxito, y lo que sí sucedió fue en 2018 con el alcalde José Bolívar Castillo, que se convirtió en uno de los pocos funcionarios cuyo mandato sí fue revocado, con más del 70% de los votantes lojanos que decidieron que Castillo debería dejar su cargo. Entonces, ahí hay unas condiciones para comparar, es decir, quién lo convoca, desde qué sectores se convoca, eh, cuáles son los elementos que puedan llegar a ser homogéneos o heterogéneos entre lo que pasó con Loja y lo que está pasando con Quito, eh, y cómo de alguna forma eso puede derivar en un entorpecimiento también de la sostenibilidad de la política pública, que cada vez es más transitoria. Correcto, Pamela, con esta reflexión me quedo. Le quiero agradecer por estos minutos, por haber atendido esta entrevista. Muchas gracias, Belkis, por la invitación, y gracias a MQ Radio. Gracias a Pamela León, analista política, quien ha compartido con nosotros esta mañana aquí en la primera emisión de MQ Noticias. Amigos, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a la pausa, no se vayan, enseguida continuamos con más.